digamos que desarrollamos diferentes técnicas de investigación. Ahora sí lo que les iba a decir. En la pantalla, en este momento, van a estar viendo una foto de la entidad que estaba habitando en la casa. Digamos que eso fue antes de que la entidad abandonara el sitio o abandonara el edificio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Serna y esto es Enigma Adimensional. Hoy tenemos una exposición a cargo de Óscar Cuervo que va a estar excelente sobre la historia de la parapsicología. Así que, empezamos. Bueno amigos, ¿qué tal? Como les venía diciendo, hoy tenemos una exposición sobre la historia de la parapsicología que va a estar a cargo de Óscar Camilo Cuervo. Hola Cuervo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Cristian, hola amigos, audiencia, comunidad, Sebas, Víctor, ¿cómo están? Acá muy emocionado pues de traerles esta exposición, que hay unos descubrimientos bastante reveladores, entonces súper ansioso para comenzar. Genial, genial, me encanta eso. Y bueno, vamos a seguir saludando a nuestros amigos. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian, Sebas, Sensei, comunidad, sean todos bienvenidos. Estoy el día de hoy muy emocionado porque vamos a entrar a fondo con la piedra angular de lo que es los fenómenos paranormales, la parapsicología. Y aquí de mano del experto en la materia, acá el Sensei, entonces muy emocionado el día de hoy. Genial, genial. Bueno, y seguimos con Sebas. ¿Qué tal Sebas? ¿Cómo estás? Hola Cris, ¿qué tal? Óscar, Víctor, ¿cómo están? A todos los que nos están viendo, bienvenidos nuevamente. Pues un tema fascinante, la parapsicología. Lastimosamente tiene muy mala fama, pero bueno, ya gracias a Óscar creo que vamos a empezar a corregir ese camino y ver que eso no es así. Perfecto. Bueno, listo, Óscar. Tenemos que es la historia de la parapsicología. Pero ¿de qué historia nos estás hablando? Antes de eso, muy importante y para toda la audiencia, pues nosotros estamos viendo, digamos, las estadísticas del canal y vemos que gente de todas las partes del continente, no, inclusive de Europa, nos están viendo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué llegamos acá? ¿Por qué estos temas? Les voy a contar brevemente mi historia, yo por qué llegué a la parapsicología, cómo los conocí a ustedes y de dónde sale esta historia de la parapsicología. Listo, genial. Porque eso hay varias apreciaciones. Bueno, nosotros, de hecho, ninguno somos parapsicólogos, no hay ingenieros, digamos que somos un grupo de curiosos acerca de los temas paranormales, pero ¿por qué llegamos a estos temas? Llegamos a estos temas precisamente porque nos han ocurrido cosas paranormales. Les voy a contar mi historia muy brevemente. Yo no soy parapsicólogo, yo trabajo en la parte financiera en una empresa, no voy a decir el nombre ahorita, ustedes ya me entienden, por temas de seguridad, pero yo me dedico en el área financiera. Ahí trabajo como profesionista en diferentes áreas ahí. O sea, nada que ver. Nada que ver con eso. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando yo era niño, en esta casa donde estamos grabando, donde está ubicado este estudio, donde estamos grabando este programa, pasaban cosas paranormales, pues digamos así como muy, muy marcadas, ¿sí? Les voy a contar brevemente cómo empecé yo a vivir los fenómenos paranormales. Nosotros nos mudamos a este sitio hace varios años, alrededor de unos 20 años. En ese momento pues nos mudamos toda la familia, yo tenía 3 hermanas mayores, toda la familia llegó acá y pues bueno, normal. Cuando una de mis hermanas, digamos una de las que es más sensitivas, ella empezó a decir que experimentaba como si la estuvieran observando. Digamos que eso fue lo primero que ella empezó a decir de orden paranormal que empezó a sentir. Ella decía y siempre nos decía, no, es que siento que nos están observando. Ya después de eso empezó a ver sombras. Ella decía, no, es que estoy viendo sombras, veo que pasan sombras con el rabillo del ojo. Y ella nos decía a nosotros y nadie le creía. Finalmente pues ella conoció a quien es su esposo, se casaron y se fue de la casa. Todas empezaron a ir poco a poco y pues el que quedó el único fui yo. Entonces, una noche, me acuerdo mucho que era niño y a mí me gustaba mucho tomar estas bebidas refrescantes que se hacen con polvo. Yo creo que en toda Latinoamérica y en todo el mundo son famosas esas bebidas como el Kool-Aid, ¿sí? O el Tank, el refresco Tank. Una de esas bebidas, entonces yo me encontraba
preparando mi bebida, no sé qué era. Me acuerdo mucho que era un día entre semana en la noche, alrededor de las 8 o 9 de la noche. Y yo estaba concentrado, estaba pensando en las caricaturas del momento, alguna cosa pues que piensan los niños. Cuando de un momento a otro, la silla que yo tenía al lado se mueve. Pero no es que se movieran milímetros, se alcanzó a mover unos 20 centímetros. De la posición inicial hasta donde terminó la silla, se movió sola. No teníamos mascota, me encontraba absolutamente solo en el piso donde estaba yo preparando esta bebida. Obviamente, ¿cuál fue mi reacción? Salir despavorido. Le conté obviamente a todos en mi casa, nadie creyó la historia. Y bueno, siguieron pasando los días, siguieron pasando los años. De vez en cuando habían manifestaciones paranormales hasta que una noche, me acuerdo mucho, esa noche a mí me marcó. Y de hecho esa noche partió mi historia en dos, porque yo era una persona sumamente miedosa. A mí me decían la palabra demonio y yo me escondía inmediatamente debajo de la cama. Me decían fantasma y yo ahí empezaba a temblar de miedo. ¿Qué sucedió una noche? Era un domingo en la noche, muy tarde en la noche, tipo 2, 3 de la mañana. Y como todo buen adolescente latinoamericano, que hace sus tareas en el último día de la semana. Me acuerdo mucho que era una tarea de álgebra. Terminé muy tarde de hacer la tarea de álgebra, me fui a dormir. Digamos que ya me estaba quedando dormido. Yo solía dejar la luz prendida porque sentía que pasaban cosas, pero no lo había confirmado. O las cosas que pasaban no eran tan contundentes. Entonces cerré los ojos, me empecé a quedar dormido. Cuando ya me estaba quedando dormido, empecé a escuchar unos pasos. En ese momento el piso era piso de tabla, ¿sí? Le dicen acá listón, era un tablado, el piso completamente de tabla. Y empecé a sentir unos pasos. Se empezaron a escuchar los pasos y se empezaron a escuchar duro. De hecho, los pasos, una característica particular era que se escuchaba como el material del zapato de quien hacía la pisada. Era muy raro, pero se escuchaba así, como de goma, una goma maciza. Entonces yo escuché los pasos, sonaban los pasos y me volteé a mirar porque yo pensé que era mi mamá. Yo dije, pronto me dormí y se me pasó el tiempo muy rápido y me estaba despertando para ir al colegio. Vaya sorpresa que cuando volteé a mirar, se intensificaron los pasos, se acercaron hacia la cama y no había absolutamente nadie. Resultado de la operación, este servidor quedó privado, quedó inconsciente y hasta el otro día fue que yo tomé conciencia de eso. De ahí en adelante los fenómenos paranormales se intensificaron. Ya se empezaron a ver fenómenos poltergeist, se veía el movimiento de las cosas, en fin, pasaron muchísimas cosas más. Yo acudí a diferentes profesionales en ese momento, a quien obviamente tenía acceso para explicarle este fenómeno. La primera línea de comunicación fue la familia. Entonces le comenté ese tipo de cosas a mi familia. ¿Y cuál fue el resultado? No, es que de pronto usted estaba muy cansado, o de pronto usted con tantas series que usted ve, de esos muñecos, de pronto eso está influenciando su cabeza. No me creyeron, listo. Acudí a la psicóloga del colegio, la misma explicación. No, lo que pasa es que de pronto tú estás por los exámenes teniendo una serie de ataques de estrés y estás viendo cosas donde no las hay. Pero pues obviamente yo no estaba estresado y lo que veía era muy real. Que no tenía de pronto los medios de cómo probarlo, listo, pero lo veía muy real. Entonces, bueno, y la última línea fue la iglesia, la religión. Ya digamos, alguien que tuviera una explicación espiritual. Acudí al sacerdote, exactamente lo mismo. Me decía, hijo, tienes que ponerte a orar más porque de pronto es falta de comunión con Dios quien debe darte paz. Bueno, y los fenómenos paranormales allí continuaban. Y seguían y seguían. Entonces, bueno, pues yo un poco decepcionado pues de la sociedad que me rodeaba. Yo no sabía ya qué hacer. Y en el colegio recuerdo mucho que había una serie enciclopédica que se llamaban Los Grandes Enigmas. Leyendo Los Grandes Enigmas, empezaron a contar la historia de un señor que se comunicó con su mamá o su madre fallecida. ¿Quién era ese señor? Era Frederick Jorgensen. ¿Cuál fue el primer mensaje que él obtuvo de su madre fallecida? Hijo, te están observando. Cuando yo leí la historia de este señor, le pasaba exactamente lo mismo que a mí. Fenómenos de sonidos en diferentes partes de la habitación que llaman raps, movimientos de las cosas, susurros, veía sombras o veía ciertas siluetas, en fin, las mismas manifestaciones por las que yo estaba pasando. Entonces él explicó que efectivamente había una ciencia que se llama la parapsicología,
y que explicaba este tipo de fenómenos. Yo me sentí tan identificado y en ese momento lo que era una total indiferencia al ver que estas actividades y estos hechos eran reales y que había un campo de estudio que los explicaba, se convirtió en una obsesión completa para mí. Entonces empecé a estudiar lo que es el tema de la parapsicología. En imágenes van a estar viendo, porque nosotros con el tiempo, bueno, voy a brevemente terminar la historia. Entonces finalmente supe cómo contrarrestar este tipo de manifestaciones, digamos así, cómo hacerle frente a este tipo de entidades para contrarrestar estas manifestaciones, y finalmente pues ya hoy en día la casa se limpió, perdón. Antes de que se limpiara, nosotros conformamos el grupo de investigación, compartiendo con amigos, que es lo que nos trae acá, compartiendo experiencias y viendo que teníamos muchos puntos en común, y digamos que desarrollamos diferentes técnicas de investigación. Ahora sí, lo que les iba a decir, en la pantalla en este momento van a estar viendo una foto de la entidad que estaba habitando en la casa. Digamos que eso fue antes de que la entidad abandonara el sitio o abandonara el edificio, ¿sí? Bueno, acá hay varias cosas para señalar. ¿Por qué, digamos, nos decidimos a estudiar la parapsicología y por qué el especial de hoy? Resulta que en Latinoamérica es un campo que no ha sido hasta hace poco, digamos que acá en Colombia nosotros tenemos la influencia de grandes profesionales. Uno de ellos es, cabe señalarlo, Juan Jesús Vallejo, que él ha venido siendo como uno de los estandartes del periodismo de misterio en Colombia, y gracias a él se ha estudiado esos temas de una manera más profesional, porque antes se hacía, pero era muy folclórico, sí, era demasiado poco profesional, por decirlo de alguna forma. Entonces ese es el problema acá en Latinoamérica, que acá en Latinoamérica el parapsicólogo, y pues obviamente no estoy ofendiendo a nadie que haga lectura del tarot ni de las manses ni tal, pero acá en Latinoamérica el problema es que las personas que son exponentes de este tema son personas que son muy empíricas. Entonces está el chamán, está el sabedor, está el brujo, está la persona que hace lectura de cartas, está el taita, el místico. Exactamente, ese tipo de personas que no tienen ningún estudio profesional. Y resulta que la parapsicología, como lo vamos a ver a continuación, tiene un trasfondo supremamente amplio en cuanto a técnica, en cuanto a profesionales, porque nosotros vamos a ver, y no solamente es esta gente mística o que tenga dones paranormales, no, acá hay un compendio grandísimo de muchos saberes que se han juntado para llevar a la parapsicología a lo que vemos hoy en día. Otro problema, que los investigadores de misterio solamente le hablan de parapsicología, y ellos llegan a los primeros siglos de la parapsicología, que es por ahí a finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX. Y no, la parapsicología ha tenido un desarrollo constante y supremamente amplio en todo el trasegar de la historia. Entonces es bastante interesante. No sé si de pronto ustedes tengan algún aporte o sepan algo más de pronto de parapsicología antes de comenzar y adentrarnos en la historia. Bueno, de parapsicología, sobre todo lo que hemos estudiado últimamente, y es como, por ejemplo, la precognición o la visión remota, son cuestiones que a mí me llaman mucho la atención. También con los poderes psíquicos como la telequinesis, la piroquinesis y todas estas ramas, que hay pruebas, hay, digamos, videos, fotografías, entrevistas de gente que realmente puede tener este tipo de poderes, pero lo que no se puede es comprobar, o sea, no se puede explicar el cómo y el por qué lo hacen. Sí. Eso me parece, digamos, que una pestañita muy interesante sobre este tema. Ok. Bueno, comprobar se puede, pero sustentarlo y llevarlo a replicar el dicho fenómeno o dicha actividad, ahí es lo que se complica el asunto. Es más el cómo lo hacen. Exacto, el cómo lo hace y cuándo sí se puede volver a repetir. Es muy curioso lo que su merced está mencionando con lo que sucedió aquí en la casa, porque generalmente para los familiares son los dolientes de esto. Los familiares o los miembros de la casa, los que habitan la casa, son los que viven a fondo la experiencia.
supongo que cuando traen a un experto, el fenómeno puede que se vuelva a repetir, pero no con esa misma intensidad. Y lo que tú dices es muy interesante porque sí hay una explicación de por qué ciertos, ya entrámonos en esto, ciertos entes, ¿sí? O ciertos estados espirituales, no sé, personas en conciencias en diferentes estados espirituales, ya vamos a entrarnos en los diferentes conceptos, atacan sí a unas personas y a otras no. Eso tiene su explicación Pues también. de hecho aquí internamente en el grupo ha pasado muchísimo eso, que unas personas pueden llegar a ver cosas y otras no. No, y lo más interesante es que también así vean, dicen, no, eso es otra cosa. Sí, esa gente sí es la embarrada. Acá para toda la audiencia. Sí, no. Acá el sea señor que- Cristian fue testigo de una flotilla de ovnis en una ocasión, y en otra ocasión vio una entidad que presumimos es un elemental, y él dice que no. Pero bueno, Yo vi una luz en un matorral. para gustos colores. Algún día hablaremos más en detalle de eso. Y es lo que se ha visto siempre a través de grandes investigaciones, acontecimientos asociados a la parapsicología, que a pesar de que se tienen las pruebas muchas veces, no, pues sencillamente la ciencia imperante es la que no permite que estas cosas salgan más a la La luz. ciencia y la comunidad también en ocasiones. Esos son los problemas de la parapsicología. Acá los discutiremos, digamos, muy someramente porque no nos da el tiempo. Pero son problemas filosóficos, son problemas empíricos y obviamente problemas científicos que tiene la parapsicología. Listo, pero entonces empecemos. ¿Qué es la historia de la parapsicología? ¿Desde dónde empezó? Bueno. ¿Cuáles son sus inicios o cuáles fueron los primeros registros? Resulta que la parapsicología ha acompañado al hombre desde que es hombre. Nosotros vamos a ver los principales registros de la humanidad y siempre ha estado presente la parapsicología. No en forma, digamos, de ciencia o pseudociencia, perdón, como lo tenemos concebido hoy en día, pero siempre ha estado acompañando al ser humano desde que tenemos acá uso de razón que estamos en este planeta. Vamos a culturas antiguas. Ustedes, por ejemplo, van a ver las primeras culturas africanas. Van a ver, por ejemplo, culturas como los Dogon, en el desierto de Mali, las diferentes pinturas rupestres. Siempre hablan de espíritus que han acompañado a la raza humana, espíritus guía, dioses, consejeros, ese tipo de cosas. Entonces, no es ajeno a nosotros. Por ejemplo, nosotros nos vamos a la antigua Roma. Los romanos, ellos tenían unas supersticiones bastante incrustadas en su cultura. Ellos, por ejemplo, iban a oráculos. Tenemos el oráculo de Delfos, ¿sí? Quien consumía sustancias alucinógenas para entrar en trance y comunicarse con el espíritu, con la dimensión de sus dioses y traerle mensajes a la humanidad. Ellos, por ejemplo, fueron los pioneros de los ritos de brujería. Los rituales que tienen que ver con el cabello, ese tipo de cosas, empezaron en Roma. Los rituales con los espejos, ¿sí? Por ejemplo, en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, ellos tenían avistamientos de seres que eran sombras. Y lo dicen en los diferentes escritos, en los diferentes grabados de los templos Los que hay papiros, allá. sí. Exactamente. Ustedes van a la escuela de misterios. La escuela de misterios del ojo de Horus. Allá encuentran diferentes grabados de este tipo de entidades. Y ustedes lo pueden corroborar. Entonces, por ejemplo, tenemos el libro sagrado que se llama El Cenavesta de los persas. Ese libro es un completo tratado de parapsicología. Hoy vamos a hacer una clasificación de la parapsicología para entenderla mejor y que nos va a ayudar a futuros capítulos a entender mejor cómo suceden las cosas. Ellos en este Cenavesta decían de que era capaz los seres humanos. La levitación, la teletransportación, la precognición, retrocognición, eso se menciona en este libro, igual que en diferentes libros, por ejemplo, como los Siddhis de la India, o ya yéndonos a épocas un poco más modernas, por ejemplo, lo que hablaba el doctor Carlos Castaneda en su colección de las enseñanzas de Don Juan, las extensiones del cuerpo, son dones parapsicológicos, igual que el éxtasis católico. En las antiguas leyendas católicas de los diferentes santos. Entonces, como vemos, no es algo ajeno a la humanidad. Pero la parapsicología se empezó no a retratar, sino a transcribir seriamente a partir de 1778 con el señor Anton Mesmer y su mesmerismo. Bueno, un momento. Nos saltamos creo que un pedacito de la historia que es desde los egipcios hasta 1778,
con Anton Mesmer. Pero me surge una duda y es, ¿qué pasó en la Edad Media? Porque había la cacería de brujas y toda esta parte terrible de la humanidad, pero sí habían realmente fenómenos de la parapsicología o simplemente era propaganda de la iglesia. Bueno, esa es una pregunta excelente. Gracias por formularla, Chris. Tú ya explicaste 2 capítulos, digamos, de la historia ocultista de la humanidad, que tienen que ver con la santería y con el vudú. Como tú bien lo explicabas, son religiones o creencias que han acompañado a la humanidad desde siempre. Lo mismo pasaba con esos supuestos cultos paganos. Digo supuestos porque para estos pueblos originarios de Europa y aquí de América era su religión, ¿sí? Era sus creencias nativas. Entonces yo no le puedo decir que son creencias paganas para esos pueblos. Sin embargo, digamos que sí era mitad y mitad. Como muy bien sabemos, y estudiando los sucesos de la Inquisición y el expansionismo religioso, era una campaña política el tema de la Inquisición. Pero si nosotros vamos más al detalle, sí encontramos ciertos matices paranormales. Por ejemplo, se habla de que estas, por ejemplo, en toda la parte de Europa, sobre todo Europa del Norte y parte de España e Italia, se practicaba era la religión de los celtas, que hoy es lo que conocemos como la magia wicca. Sí, esa antigua creencia pagana. Ustedes se ponen a ver los textos, ellos hablan de desdoblamiento astral. Hay también, digamos, parte de los textos que tienen que ver con telequinesis, con la precognición y este tipo de dones paranormales. Entonces sí se manifestaban, pero digamos que no eran descritos técnicamente como lo estamos intentando hacer hoy. Eso lo tocaremos en un capítulo futuro, cuando toques estas religiones o estas creencias ocultistas y le damos explicación parapsicológica. Yo creo que muchas cosas quedaron ocultas precisamente por el miedo a la iglesia. Exactamente, sí. Y hay bastantes libros. Eso va para hacer un especial sobre libros malditos. Libros malditos y libros de poder. Y ya tenemos el título del siguiente capítulo. Libros malditos y libros de poder, porque hay varias leyendas y varias historias que nos han llegado de libros que con solo leer 3 párrafos la gente la ropa se le enciende en llamas. Impresionante, pero eso lo tocaremos después. Vale, bueno, entonces retomemos. Estamos entonces saltando. Entonces vamos a documentar la historia técnicamente. Empezamos en 1778, que es de lo que habla todo el mundo. Anton Mesmer. Él desarrolló. ¿Quién era este señor? Él era un antiguo mercader y antiguo consejero de la corona. El tipo parece que estaba metido en múltiples campos, digamos así, múltiples temas de conversación de la corona. Y él era consejero. Era consejero del rey Luis XVI. Entonces, ¿qué pasó? Él desarrolló una serie de técnicas donde la gente la dejaba, digámoslo así, ida. Él dijo que eso era. Él lo denominó como magnetismo animal. El magnetismo animal, años más tarde o décadas más tarde, la conocemos como la hipnosis. Entonces, en su momento, como obviamente no existía el tecnicismo, Anton Mesmer le denominó magnetismo animal, lo cual años más tarde le llamarían mesmerismo, lo que se transformaría como hipnosis. Es la tan famosa hipnosis. ¿Qué pasó con el señor Anton Mesmer? El tipo empezó a conseguir múltiples negocios y empezó a ganar múltiples pleitos gracias a este magnetismo animal, cosa que no le sentó también al señor rey Luis XVI y lo mandó a ejecutar. En esa comisión donde juzgaron a Anton Mesmer era uno de los miembros el célebre Benjamin Franklin. Ah, caray. Que él viajó hasta Inglaterra, hizo parte de la comisión de juicios. Obviamente, pues como hay una élite política, él hacía parte de esa élite y él formó parte de los juicios donde condenaron a Anton Mesmer. Casi nadie. Sí. El del billete. Acá empezamos a ver que personas prominentes de la historia siempre han estado acompañando a este desarrollo de la parapsicología. Es bastante paradójico. Bueno, entonces, ¿cómo se siguió desarrollando? Digamos que la gente era bastante lo contrario de escéptico. Eran bastante creyentes, no místicos. ¿Cómo se llama? Superstición. Supersticiosos, gracias. Eran bastante supersticiosos.
Entonces ellos creían cualquier cosa, que si ustedes le echaban pomada de sapo en la rodilla de un niño, iba a ser un joven grande y hermoso, iba a ser el chat del barrio, ese tipo de cosas. De ese nivel eran las supersticiones en ese momento. Llegamos al año 1847. Resulta que en Europa y en Estados Unidos se popularizó las prácticas de las mesas parlantes. Quien más la llevaron al estrellato fueron las hermanas Fox, ya conocidas como Kate, Margaret y Leah Fox. Entonces acá es donde se dio el nacimiento del espiritismo, que acá pasa una cosa paradójica. Ellas inicialmente empezaron siendo fraudulentas. Entonces ellas hacían un juego de prestidigitación donde sin que la persona se diera cuenta empezaban a manipular las mesas para que supuestamente bailaran. Las mesas se movían de un lado, daban golpes y supuestamente con esos golpes transmitían un mensaje. Pero entre chiste y chanza, entre juego y juego, esas prácticas empezaron a llevarlas a comunicación real. Aprendieron a canalizar. Sí, inconscientemente. Ahí se aplica el dicho que dice, fíngelo hasta que sea real. Ok. Eso aplicó con ellas, eso pasó con ellas. Entre chiste y chanza empezaron a invocar fuerzas que no conocían y se empezaron a comunicar de verdad con espíritus. Finalmente toda la historia de las hermanas Fox se desacreditó, pero digamos que entre los investigadores que son más avesados vieron o supieron leer entre líneas y se dieron cuenta que finalmente ya sí lograron canalizar. Bueno, llegamos al año 1857, donde nos encontramos acá un célebre profesor de Francia. En ese momento igual. Estos temas, digamos que estos índices dan para un capítulo completo de cada uno. Mejor conocido como Allan Kardec. El famoso Allan Kardec. Exactamente. Resulta que Allan Kardec es, digamos, el pionero de la investigación seria, por decirlo de alguna forma, del espiritismo. Pues él empieza a coleccionar y empieza a llevar no a redactar, a copiar todos estos hechos espiritistas de las mesas parlantes, de la telequinesis, del movimiento espontáneo de los objetos, y entonces él empieza supuestamente a tener una comunicación con entidades o con espíritus que obviamente estaban en otra dimensión. Fue la primera vez que alguien cercano a la academia se involucró a este nivel con estos fenómenos. Exactamente. De hecho, era miembro de un club de académicos, o quería hacerlo, no me acuerdo muy bien. Sin embargo, él se involucró tanto en estas prácticas que las tomaba como ciertas y de manera, mejor dicho, ya que él no le podían quitar de la mente que esto era cierto, hasta el punto que toda la sociedad o su sociedad de esa época se le fue encima, se le fue en contra. Sí, él de hecho, gracias a todas estas vivencias, todas estas experiencias que él tenía, él las empezó a condensar en varios libros. Uno de sus libros más célebres fue el libro de los espíritus. Él, digamos que está el Evangelio según los espíritus, y hay muchos más libros que él desarrolló en esas supuestas canalizaciones o comunicaciones que él tenía con estas entidades incorpóreas. Pero acá con Allan Kardec pasa una cosa muy triste. Cuéntame. Bueno, también como para que la audiencia sepa, de estos libros de los que habla Oscar, llegaron a las Antillas y se mezclaron esas explicaciones con las creencias que habíamos hablado anteriormente del vudú y la santería. Entonces ahí podemos ver el nivel de penetración que tuvo Allan Kardec en la creencia y en la misma religión de los esclavos y de los indios americanos. Exactamente. No, y estas creencias espiritistas se mezclaron con religiones de todo el mundo. Por ejemplo, ustedes van a Brasil y allá hay un sincretismo bastante interesante. Hoy en día hay una sociedad espírita que es completamente extensa por toda, digamos, esa parte de Brasil. Obviamente todo Brasil, parte de Paraguay, Uruguay, alcanza a llegar hasta Argentina. No sé por qué razón no permeó países como Colombia, Ecuador, Perú. En Venezuela también alguna parte de Venezuela la permeó. Pero entonces, obviamente el espiritismo de Kardec se expandió por todo el mundo. Pero fue hasta inicios del siglo XX, porque los libros de Allan Kardec habían sido satanizados y digamos que habían sido ocultados. Recordemos que, si no estoy mal, fue en una plaza, en ese momento me perdonan si se me va el lugar donde hubo una quema pública de libros de Allan Kardec. Creo que fue precisamente en una de las plazas de París, si no estoy mal. Y eran tremendamente censurados, obviamente por autoridades religiosas.
No vieron la luz sino hasta inicios del siglo XX y no fue que los libros vieran la luz y se expandió la creencia espiritista por todo el mundo. Bueno, en este momento la parapsicología le decían estudios parafísicos, ¿sí? O esoterismo, o brujería, o superchería. No tenía un nombre técnico o la parapsicología como tal. Este nombre se lo dan, ese nombre no se lo dieron sino hasta 1882 los señores William Barrett y Jules Romanes. Ellos hacen parte de la Society for Physical Research de Londres, o las sociedades para investigaciones físicas, que ellos se encargaban de investigar todos los tipos de hechos anómalos o inexplicables y los encerraron en un solo término, el cual es la parapsicología. Entonces acá ya empezamos a ver cómo se empieza a conformar la parapsicología como pseudociencia o ciencia para algunas personas como la conocemos hoy en día. Después llegamos a 1916. En 1916 nos encontramos con un personaje supremamente interesante. Digamos que ese es uno de mis papás conceptuales, el cual es el señor Carl Gustav Jung, ¿sí? Como Carl Gustav Jung ya lo hemos tocado en capítulos anteriores, pero no enfocado hacia este tipo de cosas de la parapsicología, sino más hacia temas del inconsciente colectivo. Efectivamente, él desarrolla la teoría del inconsciente colectivo. Recordemos brevemente qué es el inconsciente colectivo. Digamos que él lo denominaba como un conjunto de aspectos universales que encierran las personalidades de la humanidad, por decirlo, y a esas personalidades se le dice arquetipo. Entonces, en todas las sociedades y en todas las culturas encontramos esas personalidades fuertemente marcadas en los diferentes miembros de la comunidad. Entonces está el arquetipo del rey, el arquetipo del guerrero, el arquetipo de la doncella, el arquetipo del caminante, del sabio, etcétera, etcétera, etcétera. Que hablábamos que son las diferentes facetas y necesidades del ser humano. Exactamente. ¿Por qué citamos a Carl Gustav Jung y los arquetipos acá en parapsicología? Porque hay personas que toman la creencia de Carl Gustav Jung y creen que el arquetipo no era algo meramente ideológico o era algo meramente filosófico. Ellos creen que efectivamente hay una dimensión que guarda estos saberes como el arquetipo y que después nosotros los asumimos en esta dimensión física. Ya vamos a ver brevemente quién es. Pero Carl Gustav Jung no lo decía directamente, pero sí él coqueteaba con la parapsicología. Él coqueteaba con ideas como la transmisión de pensamiento o la telepatía. Él coqueteaba con eso. Coqueteaba también con la precognición o la retrocognición. Ya vamos a ver estos términos más en detalle, los explicamos de la mano de quienes nos dieron estas definiciones. No sé si tengan alguna duda hasta acá. Todo muy claro para mí. Listo. Llegamos acá a 1919 con el señor, otra personalidad que es bastante brillante, muy inteligente, el señor Charles Fort. Y como acá algunas personas en Latinoamérica le denominan el padre del periodismo del misterio. Ese señor, gracias a él leemos la definición de hechos fortianos, a estos hechos sin explicación, hechos que de pronto no tienen una cabida en la ciencia ortodoxa oficial. Él llegó a investigar más de 25.000 casos sobre fenómenos inexplicables. Gracias a toda esta recolección de casos, también nosotros la conocemos como la casuística, emitió un libro que se llama El Libro de los Condenados, donde se exponen los hechos más relevantes de estos 25.000 casos. Casos que hablan de teletransportación, lluvia de objetos inexplicables. Creo que en un pueblo de Luisiana llegaron a llover ladrillos, lluvias de sapos, lluvias de peces. Eso podría llegar a tener su explicación. Digamos que un tornado llegó y barrió con lo que había en el mar y llovieron peces. Sharknado. pero digamos, él llegó a acuñar todos estos casos y hay casos realmente sorprendentes de viajes del tiempo, de teletransportación. Inclusive empezaron a aparecer los primeros casos documentados de contactos con seres extraterrestres. Fue impresionante. Después de eso tenemos otro hito, digamos así brillante. En 1927 nos encontramos con el señor Joseph Van Ryn. El señor Ryn, que era un académico de la Universidad de Duke, junto con otro gran académico,
funda el Centro Universitario de Investigación Parapsicológica de la Universidad de Duke. Entonces acá es donde damos inicio a la parapsicología como un estudio científico usando el método científico. Usaba métodos estadísticos, modelos matemáticos, experimentos en ambientes controlados, verificación y falsación de los mismos resultados. Todo lo que aplica el método científico. ¿Que fue controvertido? Sí, porque muchos de sus métodos tenían sesgos en la comprobación. Sí, digamos que era bastante controvertido, sobre todo con académicos de la época. Pero fue el primero que empezó a darnos como una guía de cómo se hacía una experimentación paranormal. Bueno, pero una cuestión. Y hemos hablado aquí constantemente sobre el método científico, que a nuestro parecer no está completo o no es del todo fiable el método científico. Sí, es la herramienta que tenemos en este momento para comprobar si algo es real o no. Pero en la cuestión parapsicológica todavía no tenemos la tecnología y no tenemos el avance de conocimiento para poder realizar otro tipo de experimentación y poder replicar estas mismas cosas, porque pues una de las partes del método científico es que se pueda comprobar y se pueda replicar. Hasta donde se conocía. Hasta donde se conocía. Hasta donde se conocía, porque les tengo una perla. Ya hay institutos que utilizan diferentes métodos para comprobar estos hechos paranormales, con rotundo éxito. No me lo van a creer. Y acá empezamos a acuñar una de las frases que usamos internamente. De eso no ha hablado nadie. Pero eso va a ser tema para el siguiente capítulo, vale, que es la parapsicología en tiempos modernos. No sé si tengan comentarios hasta acá. No. Pues mi hermano, muy bacano esa línea de tiempo. Muy chévere ese desglose que usted hizo con la investigación y darnos a entender los importantes expositores, si se le puede decir, exponentes, estudiosos, académicos, y cómo cada uno fue contribuyendo poco a poco para que el tema de la parapsicología no se tomara en cuenta, no que en pleno 2024 sigamos viendo contenido, canales que, oiga, no se sustenten bajo esto, hermano. Hay una técnica, hay unos manuales, hay un sistema para poderlos comprobar, porque sigue la misma chabacanería de siempre, güey. ¿Puedo decir algo supremamente controvertido? Por favor, no me vayan a odiar, y si me van a dar palo, péguenme pasito. Eso es por la mediocridad de los investigadores. Pero ya lo vamos a ver en el próximo capítulo. De todos modos, Cristian, Sebastián, Dragon o Víctor, muchas gracias audiencia. Espero traerles la explicación más detallada de lo que sigue la parapsicología y cómo eso se puede llegar a explicar en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Chao, chao. Leave the ball and leave us alone.